Bueno, pues ya está el anuncio de que inicia la grabación. Pues, como ustedes bien saben, ya en el módulo 2 que estamos trabajando todo el tema de diversidad sexual y en conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, les comparto un poco de este tema que fue o es mi proyecto de investigación del doctorado, que de hecho el martes de la siguiente semana ya es mi candidatura y es un poco lo que he estado investigando, que es un tema que a mí me parece súper importante, me parece relevante que como psicólogos, psicólogas lo conozcamos y tiene que ver con, bueno, al menos lo llamé así, experiencias compartidas de resistencia política y colectiva de hombres trans frente a procesos de patologización. Y bueno, parte de esta investigación tiene que ver con diversos puntos. Por ejemplo, tener en cuenta que en todo este curso hemos tratado algunos puntos sobre el proceso histórico o la historia del cuerpo, el sexo y la misma política en la cual se iba mezclando o se van mezclando estos temas. Por ejemplo, en este texto tan bonito, bueno, son dos particularmente, no puedo señalarlos adecuadamente, ¿no? Uno es de precisamente Anne Fausto Sterling, ¿no? Una investigadora que es bióloga y es historiadora, ¿no? Y el otro es Tomás Laquer, que ambos son biólogos, ambos tienen estudios sobre la historia de la biología. Y lo que hacen en este tipo de textos es estar buscando, es estar investigando, es estar visibilizando cómo ha habido una forma en la cual los cuerpos han sido leídos. Pues en esta lectura es todo menos una realidad biológica. Y me quiero explicar. Como ustedes deben de saber que en la historia precisamente de la comprensión, de la identificación de los cuerpos, ¿no? En la Edad Media, pues no había la posibilidad de profanar un cuerpo, porque precisamente esa es la palabra más fuerte, ¿no? La profanación del cuerpo, porque el cuerpo era templo de Cristo y debido a la deidad precisamente cristiana, ¿no? De ese momento no permitía que se tocaran los cuerpos, solamente había una serie de interpretaciones. Y es una interpretación muy interesante porque es una interpretación metafísica. ¿Qué significa eso? A partir de una teoría totalizadora. ¿Cuál es la teoría totalizadora de la Edad Media? Pues el mandato divino, lo que dice la Biblia. Y entonces la interpretación de los cuerpos era básicamente que son únicamente dos cuerpos y sus genitales operan, o sea, hay solamente un sexo, ¿no? Porque eran básicamente una anatomía cóncavo-convexo, o sea, el pene en el varón, básicamente en el cuerpo de la mujer era un pene invertido y que precisamente lo único que los hacía diferentes ante este único sexo era precisamente el mandato divino. Ujú. Pero en esta idea del mandato divino habita también una cuestión, la inferioridad de la mujer. Y este es un proceso histórico bien importante que va a prevalecer durante todo el tiempo, donde va a decir, hay una realidad, ya sea jerárquica, metafísica, como la aristotélica, o metafísica, como el mandato divino, que nos va a decir que hay una diferencia entre hombres y mujeres, y estas diferencias entre hombres y mujeres son obvias y que prevalecen a través de la historia, a través del tiempo. Ujú. Y entonces en cada época vamos a ver investigadores, investigadoras que van a tratar de cimentar la idea de que hay una esencia biológica que te hace hombre, que te hace mujer. Ujú. Y en esa explicación también va a habitar la idea de la inferioridad de la mujer a través del tiempo, a través de las tecnologías disponibles para poder escudriñar los cuerpos. Y entonces, en el caso de las poblaciones LGBT, particularmente las vivencias de las personas trans se han visto totalmente transgredidas debido a estas interpretaciones que suponen que hay una realidad biológica para hombres y para mujeres. Y con realidad biológica me quiero referir a que hay vamos a ponerlo así, como una conexión directa entre los genitales, las hormonas, el cerebro y la subjetividad,
¿no? Del cuerpo sexuado que lo va a llevar a tener una realidad masculina y una realidad femenina, cuando eso es totalmente falso. Pero a mitades del siglo XX, cuando empiezan a salir cada vez más públicos casos de principalmente mujeres trans. Por ejemplo, tenemos a Marsha Johnson, que precisamente en Netflix tiene un documental que yo les invito que consulten. También tenemos el caso de Christine Jorgensen, que lo vimos en el documental de antes de vacaciones, donde precisamente se visibiliza la primera mujer trans que públicamente es anunciada. Se habla un poco de su historia, que fue un ex marín de la Segunda Guerra Mundial y que terminada la guerra tuvo la posibilidad de irse a Países Bajos y poder estar en una operación de reasignación de sexo, donde precisamente ya pudo vivirse como su identidad, Christine Jorgensen. Sin embargo, en esa época todavía se veía a las personas transexuales como patológicas porque, precisamente si recordamos la diapositiva anterior, había la supuesta interpretación biológica de que los genitales, ahora sí que los genitales son destinos identitarios subjetivos de hombres y mujeres. Si tú naciste con cierto genital, inmediatamente ya estás predestinado, codificado a tener una subjetividad masculina o femenina. Y quien no esté en estos parámetros van a vivirse desde la patología, ¿no? Entonces, aquí hay una de las hipótesis bien importantes, ¿no? De las primeras hipótesis sobre el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual tiene que ver con estas diferencias de ciertas áreas anatómicas y fisiológicas del cuerpo de macho y hembra, y que son el caso animal, ¿no? Y el animal, el del animal no humano, y luego al animal humano, pues supondría una alineación entre estas nociones, ¿no? Esta separación de que tenemos hormonas diferentes, tenemos genitales diferentes, tenemos cerebros diferentes, por lo tanto, ahí te llevaría a una conclusión inmediatamente a priori, tenemos una subjetividad que está anclada totalmente a la diferencia sexual. Genes, genitales, hormonas, ¿no? Incluso añadiríamos cerebros. En la evolución del DSM, desde la primera versión del mismo hasta el 5, hemos visto que la categoría principal que trataba de englobar los trastornos sexuales fue evolucionando y cada vez fue eliminando identidades sexodiversas a través del tiempo. Por ejemplo, vemos que para el DSM-2 estaba desviaciones sexuales y particularmente para las personas trans se llamaba transvestismo. Para el DSM-3 se llamaban trastornos psicosexuales y que señalaba la transexualidad y también a la homosexualidad como parte de los trastornos psicosexuales. Para la revisión del DSM-3 se llamaban trastornos generalmente primero evidente en la infancia, la niñez o la adolescencia. Prevalecía el transexualismo, al igual que la homosexualidad. Ya para el DSM-4, la versión revisada, eran trastornos sexuales y de la identidad de género, y veíamos nuevamente, ¿no? A la transexualidad, principalmente en adolescentes y adultos, y que para el DSM-5, que es en su última versión, que salió para el 2013, veíamos la categoría única exclusiva de disforia de género y que esta se podía ver en adolescentes y adultos. Cuando hablamos de disforia de género, estamos hablando principalmente y desde este diálogo con el DSM-5, es que una disforia se compone de aquel rechazo que tiene un individuo sobre ciertas partes de su cuerpo y ciertas asignaciones culturales que están relacionadas con una identidad, y esta identidad de género está asociada con su anatomía y su fisiología. Y desde ahí se ha popularizado o ha levantado interés para que surjan investigaciones acerca de precisamente si las hormonas, primero, si los genitales tienen algo que ver con la identidad de género. Luego, si las hormonas tienen algo que ver con la identidad de género. Y hasta la última fase en la que nos encontramos es si los cerebros tienen algo que ver con la identidad de género. Ujú.
Y cada una de estas hipótesis se han falseado. ¿Por qué? Porque se ha visto que no necesariamente la diferencia sexual te lleva a tener una identidad de género. Y eso se ha encontrado debido al trabajo que se ha hecho con niños y niñas intersexuales, donde en algunos casos se les, digamos, cuando nacen y la condición intersexual tiene que ver con que hay una ambigüedad genital, no hay una identificación clara de los genitales de macho o hembra, ¿no? Y que lamentablemente, bueno, la interpretación que hace el médico en su momento destina a esta criatura a tener una identidad y luego cuando viene la fase del desarrollo sexual secundario, bueno, vemos que aquello que se había nombrado como una vagina realmente era un micropene, ¿no? Y el orificio era solamente una cavidad y que no necesariamente estaba relacionada con sus genitales y en el desarrollo sexual secundario descienden unos testículos, pero a esta persona ya se le había educado como mujer. Y entonces ahí era donde desmontaban la idea de que había una relación entre los genitales y la identidad de género. Ujú. Luego entonces, aquellas personas que viven precisamente con alguna situación relacionada con la sustitución hormonal, que su cuerpo no desarrolla las hormonas, pero que en el desarrollo sexual secundario pues ya habían pasado por el nombramiento de ser, digamos, mujer, de ser hombre, se habían identificado, dejan de producir esas hormonas, tienen que pasar a esta fase de reemplazo hormonal y eso no afectó a su identidad. Ujú. Luego, en la fase que se le conoce como cerebrocentrista, que tratan de, y seguramente han escuchado esas teorías porque lo hemos revisado, de que hay un cerebro específico en las mujeres porque es el hemisferio derecho y el de varones es el hemisferio izquierdo, y en ese sentido el izquierdo es racional, el derecho es emocional. Y entonces, a ver quién me pudiera explicar desde esa lógica cómo es de que hay mujeres ingenieras y cómo es que hay hombres artistas. Entonces, hay una serie de supuestos que se falsean al momento de que se tratan de elevar al punto de la generalización. Ahora, llegando a este tipo de investigaciones, como por ejemplo la materia blanca, ¿no? Como una microestructura dentro de los cerebros transexuales, como por ejemplo en este estudio que bien nos marca que trabajaron solamente con 25 hombres trans y 22 mujeres trans, y puede ser un estudio muy interesante, pero no puedes tú elevarlo a una generalización, diciendo que claro, que los hombres trans se comportan como mujeres biológicas y que las mujeres trans, perdón, que los hombres trans se comportan como mujeres biológicas o cis, voy a ponerlo más en ese término, o que mujeres trans se comportan como hombres cis. Entonces, esas son hipótesis que nuevamente no pueden escalarse más allá de el propio estudio, porque solamente trabajaron con 25 hombres trans y 22 mujeres trans en condiciones muy particulares. Lo que encuentran solamente se concentra en conclusiones relacionadas con esa sola población, ¿no? O este otro, ¿no? La presentación, o bueno, sí, este desarrollo psicosexual del género dismórfico en niños que trabajaron precisamente, me parece que en Países Bajos, 77 niños y niñas que vivían precisamente esta condición dismórfica. Solamente 77. ¿Es interesante el estudio? Claro que sí. ¿Lo descalifico? Claro que no lo descalifico. Lo que hayan encontrado solamente se reduce a esa población. No lo podemos elevar a una generalización de que ya ven, el cerebro de estos hombres trans es igual al de mujeres cis y estos cerebros de estas mujeres trans es igual al de hombres cis. No puede caber en ese tipo de afirmaciones. O este otro que tiene que ver con el volumen regional de la espina y la distribución de la materia gris en cerebros dismórficos, nuevamente 55 hombres trans y 38 mujeres trans. Son interesantes los temas, pero no se pueden generalizar. Ahora, si nos vamos a temas de embriología, claro que es súper interesante comprender
en qué meses de la gestación se lleva a cabo en los desarrollos genitales. Por ejemplo, podemos hablar de la embriogénesis en los primeros 3 meses y medio, y a partir de los 3 meses y medio ya la fetogénesis. Y de ahí podríamos comprender incluso la política de la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas es igual a los primeros 3 meses, ¿no? Entonces estamos viendo precisamente cómo tomamos en cuenta este desarrollo, lo vamos comprendiendo. Y aquí hay un punto bien interesante. Si bien sí existe el dimorfismo sexual, es decir, que nuestras anatomías presentan ciertas diferencias entre un cuerpo de hombre y un cuerpo de una mujer, estas diferencias son anatómicas, de actividad sexual, y que se reducen única y exclusivamente a funciones particulares. No se pueden anclar a la idea de que la subjetividad, que tiene que ver con procesos mucho más complejos de la propia existencia de las personas, ujú, pudieran estar ancladas en el desarrollo embrional o el desarrollo fetal. Y de hecho, cuando estamos hablando de la intersexualidad, sacan este falómetro para medir precisamente los genitales y de hecho tomar decisiones, como por ejemplo se dan cuenta que es de lo que están viendo ahí, dicen, oh, es una niña, ¿por qué? Porque tiene una medición de 0,9 centímetros. Ah, no, entonces estos genitales son de una hembra. Ah, pero miren, esto amerita una reparación rápida. Ujú. O sea, y son estas operaciones que en algún momento, y en algunos casos, no lo puedo generalizar, evidentemente, en vivencias intersexuales, estas vivencias se ven involucradas en múltiples cirugías. Incluso hay personas intersexuales que han vivido más de 36 operaciones de sus genitales durante toda su vida. Y que ellos y ellas, ¿no? Afirman que sus genitales, ahora sí, tracto urinario, todo funcionaba bien. Lo único era la ambigüedad genital y la decisión de tener que ser intervenidos venía más de sus papás y dar un seguimiento médico que un deseo personal. Entonces son todos estos debates que nos hemos enfrentado y que son vigentes, están eh, en continuo desarrollo, sobre todo de los derechos humanos, para precisamente comprender qué está pasando con las personas intersexuales, qué está pasando con las personas trans. Ahora, hay una agrupación de investigadoras feministas de neurociencias, que en algún momento también lo mencioné, que han generado esta red, la Red Neurogendering Network, que han trabajado una serie de investigaciones donde emiten una serie de recomendaciones antes de precisamente suponer que un artículo de investigación tiene tal validez y que inmediatamente se le tiene que creer. ¿Por qué? Porque precisamente estas investigaciones presentan problemas metodológicos de sobregeneralización, sesgos de publicación, donde solamente aceptan aquellas investigaciones que afirmen que existen diferencias entre los grupos analizados de hombres y de mujeres y que no presentan ensayos multiculturales y que faltan estudios longitudinales para confirmar este dimorfismo a través de la vida, ¿no? Y que el tamaño del efecto tiene mucha variabilidad entre datos del mismo sexo en poblaciones pequeñas, lo que les dije, ¿no? O sea, puede ser un estudio bien interesante y tal vez pudiera dar datos de que sí hay dimorfismo, pero fueron poblaciones pequeñas. Entonces, solamente aplica para esa población y que lamentablemente hay como esta necedad de corroborar la inferioridad no solamente de las mujeres, sino que la inferioridad de las personas sexodiversas, entre ellas las personas trans, ¿no? También en algún punto creo que mencioné el contextualismo sexual,
¿no? Que tiene que ver con que la categoría de sexo es una variable continua debido a que se ve impactada por la edad, el tamaño y el color de los mismos genitales y que además el investigador tiene que aclarar por qué utiliza la categoría de sexo, si solamente es para agrupar datos poblacionales en dos condiciones anatómicas fisiológicas como de hombres y mujeres, o qué quiere hacer con esos datos, ¿no? Luego, Anne Fausto Sterling, que es bióloga y ha hecho estos estudios históricos acerca de la diversidad anatómica fisiológica, ha mostrado que existen incluso 5 sexos: macho, hembra, intersexual, herms, fems y merms, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta variabilidad de la presentación genital, ¿no? Debido a esta, pues, condición del cuerpo en el cual estas personas nacieron, que nacieron sanas, lo único que tienen es de que hay una ambigüedad con sus genitales, es todo lo que viven, ¿no? Y luego entonces vemos estos proyectos, ¿no? Que cuando ya estamos como de avanzada, ya vamos comprendiendo que el cerebro no se puede dividir en dos cerebros, sino que hay una plasticidad cerebral, ¿no? Victoria Pitts Taylor, una investigadora de Nueva York, nos muestra en este artículo que hay estos peligros continuos de que como este discurso, ahora que el cerebro es súper plástico y que es súper capaz de malearse por un montón de cosas, pues ahora lo explotamos para que haga un montón de cosas y entra nuevamente la parte del capitalismo, ¿no? Entonces terminan por prestar una propuesta evolutiva a estudios generalizados, ¿no? Sobre precisamente atenciones más relacionadas con el capitalismo, ¿no? Ahora, luego entonces, estudios sobre la sociobiología, vemos precisamente que, como por ejemplo en el anterior, Jordi Mas Grau señala que del transexualismo a la disforia de género hay cambios terminológicos y una misma esencia patologizante. Ujú. Continuamente se está buscando patologizar a las personas trans cuando no hay tal, no hay enfermedad como tal. Pudiera haber una condición de trastorno de personalidad, pero eso cualquier persona vive alguna situación de trastorno de personalidad. Y luego si analizamos el contexto de violencia en el que se envuelven, podría ser comprensible por qué viven un trastorno de personalidad. Ujú. Pero eso no tiene nada que ver con su identidad trans. Luego, precisamente hubo este estudio por parte de, incluso me atrevo a decir, cuando yo hice estancia de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría, tanto Jeremy Cruz como Hamid Vega, ¿no? Eran estudiantes del instituto, me tocó interactuar con ellos en varios momentos y es interesante ver cómo han seguido sus trayectorias profesionales como psiquiatras, ¿no? Y Marilena Medina Mora, que fue la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría y ahora es la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, pues cómo han contribuido precisamente a fortalecer los estudios, principalmente como en este artículo de investigación cualitativa acerca de cambiar en el DSM-11 esa noción de incongruencia de género en el diagnóstico de varios niños, ¿no? Porque precisamente afecta al desarrollo de las personas, ¿no? Pensar que hay una patología ahí. Sin embargo, también hay pros y contras, porque en algún punto activistas han utilizado precisamente esta noción, esta nomenclatura de que, ok, tengo esta enfermedad y en tanto que estoy padeciendo una enfermedad, pues también tengo acceso o debo tener el reconocimiento a un seguro de salud, ¿no? Entonces también tiene sus debates, ¿no? Sin embargo, hay que entender que pensar en la existencia transexual como una enfermedad mental es un error. Dentro del feminismo, cuando hablamos precisamente de las identidades trans, se han visto lamentablemente involucradas en una serie de acusaciones que ciertos grupos feministas las señalan como, pues ahora sí que es una falsedad y que están tratando de borrar a las mujeres, cuando eso nunca ha sido el tema.
¿no? Entonces hay una incongruencia con respecto a cómo están pensando los derechos solamente para las mujeres y no para las mujeres trans. Y ni el reconocimiento de los derechos al acceso a los servicios de salud, tanto para mujeres trans como para hombres trans, ¿no? Porque consideran precisamente que hay un cuerpo único, o sea, acabado, inamovible, perfecto, ¿no? Que te dice que, nuevamente reafirmando la idea de que si tú naces con ciertos genitales, ya eres varón o ya eres mujer. Y no hay algo como la existencia trans. Y eso precisamente surgió en un debate que se llevó a cabo en la UNAM y que trajeron a estas transfóbicas, ¿no? A estas investigadoras transfóbicas que señalaban continuamente que las personas intersexuales eran personas enfermas y personas trans eran personas enfermas, cuando es un error. Tan es así que tenía que la UNAM corregir ese posicionamiento que la misma directora del programa de posgrado que actualmente ya tiene la universidad, la UNAM sobre estudios de género, se opuso a ese foro. O sea, imagínense, o sea, pónganlo así que, que, que tu directora haga un foro para desmentirte. Tu directora. Entonces, así de grande es el asunto que sucedió, ¿no? Entonces, precisamente van a haber grupos feministas que tengan esas posiciones, tendrán sus argumentos, pero muchos de ellos están falseados y ni siquiera se acercan al conocimiento de las neurociencias ni al conocimiento precisamente crítico de los estudios biológicos, porque son filósofas. O sea, está interesante lo que lo van planteando, los argumentos, pero no tienen una evidencia empírica. Con la cual sostener. Y entonces, por eso en todo este recorrido les he mostrado estas evidencias que existen y que te están diciendo, si bien sí existe un cuerpo, si bien sí existe el dimorfismo sexual, pero el dimorfismo sexual solamente se presenta a áreas específicas del cerebro, áreas específicas de las hormonas, áreas específicas de la respuesta de los genitales a conductas sexuales y no así hacia la identidad. Entonces son condiciones totalmente diferentes. Están, están pegadas, están unidas, sí, pero también tienen condiciones distintas. Y hay una serie de propuestas, sobre todo de una de las autoras que yo admiro un montón y que también es de la UNAM, Siobhan Guerrero McManus, quien ha trabajado desde esta línea de pensamiento que se llama nuevos materialismos feministas, ¿no? Que piensan que lo que está pasando en el cuerpo, la parte de la biología, no puede quedarse solamente como una respuesta pasiva, que el cuerpo reacciona ante un agente, ante un estímulo externo, y evidentemente en esa pasividad siempre está en espera de tener como una respuesta del medio externo. Cuando hay toda una introspección que hacemos todas las personas sobre nuestros propios cuerpos, y lo vemos en psicoterapia. Yo cuando tengo que estar trabajando en el área clínica y yo le pregunto a la persona, ¿dónde tú sientes mayor temor? Me puede decir acá en el pecho, o siento tensión en los brazos, siento tensión en los pies. Y no es una condición pasiva, es una condición que el cuerpo le avisa, le manda señales, le está diciendo algo tienes que hacer. Y en medida de cómo yo interpreto esas señales del cuerpo, también tiene que ver con mi propia constitución de mi propia identidad. Si yo estoy en una familia, en un contexto muy violento, probablemente voy a violentar mi propio cuerpo. No voy a hacer caso, pero entonces hay una interacción continua. Entonces, de eso trata un poco más esta parte de materialidades semióticas, ¿no? En donde las señales del cuerpo tienen un significado para mi propia identidad de quién soy yo. ¿No? Entonces, cuando estamos trabajando del tema trans, nos apertura para comprender algo que se conocen como ontopolíticas históricas, biográficas y biológicas, porque el cuerpo de una persona trans tiene que ver con esa configuración, con la parte de vivirse desde una historia en el cual se les ha marginado, se les ha señalado, y cada una de estas biografías, es decir, sus historias de vida, nos van marcando, nos van señalando lo duro que ha sido para ellas vivirse desde una persona trans y defender su propia identidad ante un cuerpo al cual ellas no rechazan su cuerpo. Lo que están haciendo es
tratar de interpretar su cuerpo dependiendo cómo se sienten, cómo se viven. Y todos y todas hemos modificado nuestros cuerpos en medida de cómo identificamos quiénes somos. Por ejemplo, lo voy a poner lo más sencillo. Cuando mi cuerpo me está mandando una señal de demasiado estrés, lo modifico. ¿Cómo lo estoy modificando? Yo puedo tener una inflamación, en la mañana sentía como una inflamación en el cuerpo porque pues fui al gimnasio al día anterior y tomé un ibuprofeno. Estoy modificando mi cuerpo porque estoy tomando una biotecnología que aplaca las sensaciones de mi mismo cuerpo. Y quizás yo puedo interpretarlo por mi propia personalidad, de que tengo que ser más relajado, de que tengo que tomar mis espacios para descansar, que no todo es ir al gimnasio, que no todo es hacer ejercicio. Entonces me está mandando una serie de señales que no son pasivas, ¿no? Son fuente de información para activarme y hacer algo. Y eso también le pasa a una persona trans, donde dice precisamente, pues yo quiero acomodar mi cuerpo según lo que también me está señalando, que tal vez este cuerpo reconocen que es suyo, porque luego hay la afirmación de que ese cuerpo no es de ellas, no, al contrario, dicen, este cuerpo es mío, yo lo amo, pero nací en una sociedad equivocada, que no puede entender cómo es que la identidad opera y funciona. Ujú. Y esto nos lleva a una propuesta de Bruno Latour, que es un sociólogo de la ciencia bien interesante, que lamentablemente hace como 4 años falleció, que nos ofrece la teoría del actor en red. Es decir, las personas que se viven en comunidades marginadas lamentablemente tienen que generar redes de apoyo. Si bien todo el mundo lo hace, específicamente las personas trans lo hacen para poder sobrevivir, para apoyarse, ¿no? Y precisamente hay otro elemento importantísimo de una autora que me gusta mucho que se llama Donna Haraway. Donna Haraway, al escribir precisamente seguir con el problema, lo que nos dice es de que hay que entender también que hay condiciones sociales y estructurales que lamentablemente en esta vida no vamos a poder cambiar. Pero esto no es un discurso fatalista, sino que aquel cargado de una serie de recursos para la resistencia y para la subsistencia. Eso hacen las personas trans, ¿no? Ellas siguen viviendo con este problema, que no es de ellas, sino es de la sociedad. Entonces, precisamente, ya acercándome a un poquito al cierre de esta sesión, la situación actual del reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans, pues es lamentable en nuestro país, ¿no? Son 13 estados de la República Mexicana en los que se puede apenas hacer la rectificación del acta de nacimiento. México ha registrado un total de 87 crímenes de odio LGBT entre mayo 2020 y abril 2021, según el Financiero. Y el 30 de septiembre del 2021, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México tuvo que ofrecer una disculpa pública tras las omisiones realizadas en la investigación del transfeminicidio de Paula Buenrostro, quien fue una amiga trans que lamentablemente se dedicaba al comercio sexual y que fue asesinada. Y esta mujer fue amiga de Kenia Cuevas, quien se le reconoce como una de las mayores activistas trans por derecho y reconocimiento de las mujeres trans y que ha fundado una casa refugio que se llama Casa de las Muñecas Tiresias y que esta organización busca apoyar a mujeres trans en condición de calle, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Entonces, ver esto es ser actor en red, irse conectando, ir señalando las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, ¿no? Ir exigiendo derechos, ¿no? Miren, lo voy a tener que detener aquí. Ay, dejar de compartir. Listo. Y quiero preguntarles si hay alguna duda, algún comentario. A ver, Rubí. Yo sí tengo una duda, no sé si no alcancé a escuchar, porque como que no tengo muy buena señal de internet, pero por ejemplo nos dice que no podemos, ay, no sé cómo plantearlo, no, sin ofender pues a nadie,
nos dice que no podemos tratarlo, por ejemplo, en el BDSM, que ya salió, o ¿cómo se llama? Perdón, el El libro. 5. Ajá, que ya salió de la lista de trastornos eh, sexuales o así, por ejemplo, la transexualidad. Pero, ¿cuál es como el fundamento en el que se ha basado fuera de la filosofía? No, es que fuera de la filosofía, mira, el DSM como manual estadístico de trastornos mentales, en el 2013, cuando salieron varias nomenclaturas, ¿no? Pero la que quedó es disforia de género. Y hay un debate ahí muy importante, ¿no? O sea, por eso lo he estado repitiendo continuamente. La evidencia empírica es que no hay una relación entre subjetividad y genitales. No hay una relación entre hormonas y subjetividad. No hay una relación entre la teoría de los dos cerebros y subjetividad. Si bien son componentes anatómicos fisiológicos importantes para nuestra existencia, esta no determina nuestra propia subjetividad. La única función que tienen es específica a responder a estímulos de la reproducción, de la eyaculación, de la ovulación y que no está relacionado con el tema de la identidad. Entonces, la única nomenclatura que ha quedado precisamente dentro del DSM es precisamente disforia de género y que ha sido todo un debate porque precisamente para ciertas activistas trans el vivirse desde la disforia de género les asegura de alguna manera entrar en los servicios de salud porque se viven desde esta lamentable condición de la patología porque no pueden acceder de forma libre a un servicio de salud y eso ha sido algo histórico. Sin embargo, al momento de buscar que se elimine totalmente disforia, se buscaría precisamente que las personas accedieran a un trato digno y acceso gratuito y generalizado a todos los servicios de salud, independientemente si seas persona cis o seas una persona trans.